¿Usted sabía que hay tres reglas fundamentales que hacen que una compañía sea grandiosa? Un saludo, mi nombre es Aaron Benavides, estoy con Génesis Mora de Climbing Mountain y estamos en el podcast Mindset, el arte de potenciar tu vida y tu negocio. ¿Y usted sabía que hay tres reglas fundamentales que hacen que una compañía sea grandiosa? ¿Verdad? Es sumamente importante y hoy vamos a estar hablando de eso porque conocemos muchas historias de empresas que no se apegan a sus propias reglas y el fin no es muy bueno. Ahora, ¿qué es lo importante de las reglas? Porque las reglas no te van a definir como un patrón o una estrategia. Las reglas simplemente son un parámetro en el que uno, como empresa, se va a regir por eso, ¿verdad? Al final es casi que un objetivo y ya lo que es la planificación, la estrategia, la forma de hacerlo, el modelo de negocio y todo, ahí sí cambia, se adapta justamente al negocio, ¿verdad? Así es. Bueno. Y sobre todo las reglas cuando hay momentos en que la cabeza no está tan fría, cuando hay un poco de turbulencia, cuando hay dudas, ahí es donde nos sirve muchísimo decir, no. Esto es lo que yo estipulé, lo que elegimos juntos, estos fueron los parámetros. Y cuando llegan esos momentos de duda, de frustración, de enojo o de picos muy buenos también, donde podemos ser un poco emocionales o actuar por impulso, las reglas vienen a encaminar otra vez las cosas y a mantenernos objetivos, ¿verdad? Y nuevamente a ir a cabeza fría, porque el día que escribimos esas reglas, las pensamos muy bien. ¿Para qué? Para que al momento de que hubiera algún tipo de duda o alguna decisión que requiera pensarlo un poco más, entonces vienen las reglas a guiarnos nuevamente, a ayudarnos, ¿verdad? Genial. Como dice Génesis, son un parámetro, son algo que nos limita, ¿verdad? Nos marca el rumbo hacia lo que queremos. Y a diferencia de lo que mucha gente cree, que a veces una regla es como, ay, qué pereza, más bien es para limitarme. Personalmente considero que es lo opuesto, ¿verdad? Es para cubrirme la espalda, ¿verdad? Exacto. Para protegerme, para... Es como la baranda del barranco, una cosa así. Sí, nos limita, pero para bien, nos está protegiendo, ¿verdad? Y previamente, si pusimos esa regla o si la diseñamos, es porque después de eso hay algo que no nos va a beneficiar, ¿verdad? Y estoy segura que les ha pasado, porque todo negocio, por más pequeño o grande que sea, ha tenido que encarar decisiones chiquititas, fuertes, que requieren, como usted dice, voy a estirar un poco o voy a hacer una excepción. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿y cuál es el precio de esa excepción? Tal vez a corto plazo todo se ve bien, pero a mediano y a largo, ¿verdad? O tal vez la excepción funciona para mí, pero para el resto de las personas, colaboradores, para con quien estoy asociándome. Entonces realmente el tema está muy bueno porque hay tres, pero ¿cuáles serán? Claro, y son reglas, ¿verdad? Que nos rigen. Y otra palabra para mencionar la palabra regla puede ser un fundamento, un principio, ¿verdad? Y eso es lo que va a regirnos a nosotros en la forma en la que nosotros actuamos, ¿verdad? Están los famosos paradigmas y algo paradigmático, ¿verdad? Que el paradigma es como la idea que tenemos y la forma paradigmática de hacerlos es basado en lo que yo hago, basado en lo que yo pienso, hago las cosas, ¿verdad? Entonces, esto funciona de la misma forma. Cuando nosotros tenemos un principio, reglas, y nosotros las vamos a creer, se van a volver una convicción y ya eso en nuestra vida, en nuestro entorno, genera un paradigma. Y ese paradigma va a generar un comportamiento paradigmático que es el resultado de esa idea. Entonces, los negocios funcionan así. Por ejemplo, la ética. Si yo tengo una regla que dice que yo no voy a romper mi palabra, cueste lo que cueste, mi actuar va a ser basado o acorde, con coherencia a eso que yo creo, ¿verdad? Ya sea que el día de mañana yo dije algo que no tuve que haber dicho y me comprometí
Y cuando llegué a verlo, dije, esto me genera pérdidas, pero yo me comprometí. Entonces, voy a asumir esas pérdidas, pero también eso me va a enseñar a mí, justamente porque es mi principio, a que la próxima vez que yo hable o haga este tipo de acuerdos, sea más cauteloso, ¿verdad? Porque sí, cometo el error, no importa, pero luego esa regla me impulsa a mejorar, porque de eso se trata la regla, ¿verdad? De protegernos la espalda y de enseñarnos. No es para limitarnos y decir, no, usted no puede ahí, no puede sobrepasar estos límites ni nada, no. Al contrario. Entonces es muy bonito porque uno actúa basado en eso, ¿verdad? Y la empresa, claro, los empleados, la cultura. No, y eso, que le agrega constancia y consistencia, le da una buena reputación a usted como cabeza a usted como líder, a usted como jefe, y también a la empresa como la cultura que tenemos, ¿verdad? No, esta gente siempre cumple su palabra, no, ellos son puntuales en tal cosa, no, ellos cuando se comprometen a tal, ellos genera como esa historia positiva, ¿verdad? Y al final, cuando usted quiere buenas relaciones con otros, porque en una empresa siempre hay que relacionarse, ya usted tiene una buena historia que genera esa confianza, y eso es invaluable, ¿verdad? Lo hablamos mucho, es un tema que nos encanta porque no importa la circunstancia, hay momentos en los que usted está presionado por tiempo, por costos, por superiores, por un montón de cosas, y a veces quiere como darle un poquito ahí, como estirar, ¿verdad? Sí. Lo que se había estipulado. Pero cuando nos apegamos, después decimos, qué bien, cumplí. Y esa regla que me protege en ese momento, al utilizarla, al respetarla, entonces ya no tengo una consecuencia, ¿verdad? Me parece súper importante. Y estoy segura que están deseando saber, ¿verdad? ¿Qué serán esas reglas tan mágicas, tan súper poderosas, que traen tantos beneficios a una empresa, ¿verdad? Sí. Y decimos que la hace grandiosa, no confundir la palabra grandiosa con algo grande, porque son dos términos diferentes, ¿verdad? Algo grandioso puede ser algo pequeño, ¿verdad? Un pedacito de diamante, encontrárselo es grandioso. No deja de ser algo chico, ¿verdad? Pequeño. Claro. Entonces, a veces tratamos de buscar cosas grandes y perdemos de vista más bien lo que es bueno, lo que es calidad, ¿verdad? Versus peso o precio o lo que sea. Sí. Y entonces ahí entramos en la primera regla, ¿verdad? Sí, bueno, la primera regla. Esta es primordial. La primera regla es mejor antes de barato. ¿Qué significa eso? Y es que a veces ponemos en la balanza y nos equivocamos. ¿Por qué? Porque elegimos un diferenciador que es el precio, y siempre lo enseñamos. Cuando usted decide que su diferenciador sea el precio, para abajo siempre va a haber alguien que va a cobrar menos, un colón menos que sea. Si sus clientes son fieles por precio, adivine qué. Cuando alguien ponga un colón menos, pues ese cliente se va a ir con el del colón menos. ¿Por qué? Sí, porque lo que le interesa es el precio, no está pensando en todos los otros beneficios. Y cometemos el error porque nuestro producto, nuestro servicio, siempre va a tener una variedad de características. Entonces, ¿por qué no aprovechar otra característica como diferenciador, como ese plus, como ese bonus para el cliente en vez del precio, y no sacrificar lo que nosotros podemos tener de ingreso por bajar un costo, ¿verdad? Al cliente? Y entonces, Génesis, una pregunta. Entonces hablamos de diferenciador, y qué tipos de diferenciadores hay, porque puede ser que un diferenciador en producto o alguna otra categoría, ¿verdad? Digamos que yo vendo vasos para cafés. Entonces tengo que vender un vaso para café que me enfría el café y lo mezcla. ¿Eso sería un diferenciador? Podría ser, pero hay muchas cosas más simples que es con lo que la gente se casa. De hecho, las personas buscan más una experiencia que una cosa o que el objeto. ¿Por qué?
vean esto, y pasa mucho en los refrescos. Usted va a las vitrinas de refrescos y, por ejemplo, quiere un agua. Agua, ¿qué es agua? No tiene olor, no tiene sabor, no tiene color, ¿verdad? Pero usted ve y hay un agua que trae una botellita muy hermosa y viene en plástico, otra viene en aluminio, la otra en vidrio, la otra viene como con un destello azul. Todas son aguas, pero hay una que vale $1 y hay una que vale $8. ¿Y a usted qué lo atrae? Le atrae la de los $8 porque es millonario. No, porque la botella está increíble y trae un diseño y usted lo puede tocar y tiene textura y además representa el país y bueno, y usted siente una conexión con ese diseño, siente que significa algo, mira qué chiva, esto es a favor de la fauna, qué sé yo, ¿verdad? O simplemente es muy estética. Ay, hay botellitas preciosísimas con una gran curva, nos fascina. O la botella simple, pero viene en un gran empaque, ¿verdad? O trae una frase, es una simple botella, pero trae una frase poética que usted dice, oh, sí, yo soy igual de bohemio, eso me representa. Entonces, buscamos una conexión. El agua era irrelevante, pero el diferenciador fue algo que conectó con ese cliente. Y el precio pasó a segundo, tercer, hasta cuarto plano, porque logramos diferenciarnos de una variedad de aguas por una característica distinta, que en este caso se basaba en creatividad, en escuchar un poco más a nuestro cliente meta, ¿verdad? Claro, y por eso hice la pregunta, porque a veces uno como empresario, uno vende un producto o servicio, y a veces cuando uno habla de diferenciador, asume que es un diferenciador en el producto final, ¿verdad? Y muchas veces ese diferenciador lo asignamos al precio, ¿verdad? Mi diferenciador de mi producto es que es más barato. Eso no es un diferenciador, eso es un atributo, ¿verdad? De su producto o servicio. Y difícil de sostener. Y muy difícil de sostener. Ahora, un atributo es que sea rojo, que venga en plástico o en vidrio, esos son atributos. Un diferenciador es algo que va mucho más allá. Muy rara vez, como dice Génesis, está ligado al producto final. Siempre es la experiencia. ¿Qué es experiencia? La experiencia es, yo lo veo así, como un proceso en el que el prospecto inicia. Un prospecto es alguien que ya mostró interés en nuestro producto. ¡Pum! Ahí comienza el diferenciador. Hasta el momento que lo compra, e incluso si es algo muy bueno, hay un postventa o postbeneficio después de la compra, ¿verdad? La O compra reincidencia, le decimos, sigue comprándolo, le gustó, ¿verdad? O se lo llevó para la casa y alguien le dijo, mira qué chivo, entonces ya, claro. Qué bien. Y eso es lo que yo veo como la experiencia del usuario, ¿verdad? Lo que él está experimentando. Y que se sienta esa identificación, ese vínculo, ¿verdad? A la gente le gusta sentir que lo caracteriza, ¿verdad? Que me expresa de alguna forma. Entonces pasa mucho en las botellas de vino, ¿verdad? Sí. A veces nosotros vamos a elegir un vino y ¿cuál botella le gusta más? Y usted la ve y la botella casi es como se ve uno, pero en botella, ¿verdad? Aarón en versión botella, ¿verdad? Los colores, el estilo, las texturas. Es muy interesante, más allá que lo que está dentro, que puede ser que el vino, que tinto, que blanco, que merlot, no importa. Nos entretiene mucho ver la botella y usted siente como algo, ¿verdad? Algo instintivo con esa botella y usted quiere saber más, ¿verdad? Hasta nos hemos metido a ver después de qué se trata y de dónde vendrá y todo. Y al final, lo último fue el vino que está dentro y el precio, porque hubo una conexión. Es lo mismo que pasa con las personas. Sí, es interesante porque uno no tiene, digamos, uno toma vino, pero no somos catadores, ¿verdad? O sea, y a menos de que uno tenga los vinos uno a la par del otro y los pruebe a la vez y vea los diferentes tonos, uno se da cuenta. Lo contrario es un poco complicado, por lo menos para nosotros, ¿verdad? Todavía si ya hay un catador ahí, bueno, ahí que nos enseñe, bueno, que nos diga. Ajá. Y eso le pasa a los usuarios, ¿verdad? Siempre me acuerdo del estudio de Coca-Cola versus Pepsi. Y es buenísimo porque la gente dice, no, yo soy Coca-Cola,
toda la vida. Se abren la camisa y traen Coca-Cola, ¿verdad? Veo una botella de Pepsi, la pateo, y los otros de Pepsi también. Yo, Pepsi, Coca-Cola es una cochinada, no sirve para nada. Y entonces los ponen en este estudio, los comparan, los sientan y les dicen, tome 2 vasitos desechables, ¿cuál es cuál? ¿Cuál le gusta más? Les preguntan. Y eso es peor, porque toman de los 2. Pero también les dicen cuál les gusta más, pero traten de adivinar cuál es cuál, exacto. ¿verdad? ¿Cuál es Pepsi, cuál es Coca-Cola? Y al final, estoy hablando que un 10% o menos de toda la gente o sea, no escogen a cualquiera, escogen a gente fanática de la marca. No, había uno que era como el CEO de ¿cuál de las dos era? No recuerdo, Pepsi, pero era uno de los directivos altos. Ajá, o sea, él tiene que conocer su sabor, puesto que es su empresa prácticamente. Y yo le digo algo, o sea, pues no lo puedo asegurar, pero es muy seguro que de ese 10%, un gran porcentaje atinó sin darse cuenta, o sea, asumió nada más que tal y como porque un se juego les ve de la verdad. Mirada, ¿verdad? Como un poco de confusión. Entonces al final vea que la gente no está casada con la bebida, con el líquido, está casada con la experiencia de la marca, ¿verdad? Pepsi nos hace todo un tema con los artistas y esa experiencia de la juventud y hace ¿cómo se llama esto? Los souvenirs y si tienen los puntos, entonces se convierte como en un juego y Coca-Cola nos vende felicidad, felicidad, felicidad. Y es algo tan irónico porque la felicidad es muy relativa, ¿verdad? Y son picos, nada más es un pico de emoción, entonces, ¿cómo el refresco te trae ese pico de emoción? Bueno, eso es lo que venden y funciona, ¿verdad? Sí, funciona. Entonces, y eso es el diferenciador, esa experiencia que se vive. Puede ser en un servicio al cliente excepcional, que usted llame, le digan, don Aarón, doña Génesis, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. El mes pasado usted me contó que, no sé, su perro estaba enfermo, ¿cómo siguió el perrito? Y ya la persona dice, mira, esta persona se acuerda quién soy yo, ¿verdad? Y además se acuerda de la conversación, ¿verdad? Claro. Y lo interesante es que es algo que uno como persona, uno lo valora mucho porque digamos, el empleado no tiene por qué, ¿verdad? Pero suma demasiado a la experiencia, es ¿verdad? Que imagínese qué siente usted como cliente, dice, soy importante, soy valioso, soy alguien para ellos, se tomaron el tiempo, a veces ni la familia tiene ese detalle, ¿verdad? Nosotros hemos visto darle un regalo de cumpleaños a un cliente y que llore porque dice, a mí nadie, ni siquiera saben, nadie se acuerda, y ustedes que solo vengo aquí a hacer ¿verdad? Una transacción, se acuerdan y me tienen un regalo, ¿verdad? Y una tarjeta hecha a mano, los vuelve locos. Y es algo muy importante, tiene que ser auténtico, tiene que ser en serio, ¿verdad? Porque tampoco, sí, feliz cumpleaños, doña Juana, eso más bien yo creo que es hasta ofensivo. Sí. Tiene que haber corazón de por medio y volvemos a lo mismo, emociones, experiencia, vínculo, ¿verdad? Una relación. Hay una frase que me gusta mucho que dice, los humanos tratamos de vernos más corporativos y las corporaciones buscan verse más humanas. Y es tratando de lograr ese vínculo para recuperar a sus clientes, ¿verdad? Entonces, tratemos de hacerlo, sí, hay estrategias, hay procesos, pero en medio de eso debe haber humanidad, debe haber corazón, debe haber un vínculo con el cliente, ¿verdad? Claro, totalmente de acuerdo. Y eso fideliza. Por supuesto que sí. Aarón. Entonces, para continuar desarrollando un poquito más su tema, que hablaba sobre, era mejor sobre barato, ¿verdad? Ajá, mejor refiriéndonos a calidad. ¿Verdad? Ajá. Sí, bueno, dígame. Sí, que quería entrar como en esa parte porque a veces uno dice, bueno, ¿cómo compito entonces con el precio, verdad? Yo necesito competir de alguna forma y por eso es que hablábamos del diferenciador. Porque, como dice Génesis, bajar los costos, el precio, más bien el precio, no los costos, el precio del producto llega a un punto en el que es insostenible, especialmente si usted está compitiendo contra alguien grande que compre cantidades mayores, entonces usted eventualmente va a chocar contra eso, contra la realidad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se hace esa comparativa entre mejor y precio?
porque usted puede seguir manteniendo la calidad de su producto, incluso aumentarla. Y si usted es muy muy inteligente y persuasivo, puede hacer que su cliente lo perciba y esté dispuesto incluso hasta a pagar un poco más, ¿verdad? Basado en que no, como le digo, normalmente se asocia bajar el precio o la calidad con eso, ¿verdad? Algo es de una más mala calidad. psicológica, correcto. Y ese es el punto importante, que psicológicamente ya estamos predispuestos a asociar los precios muy bajos, yo les digo precio sospechoso, ¿verdad?, con mala calidad. Y hasta cierto punto así es, porque piénselo, ¿cómo una fábrica va a generar 2 cucharas y una es de alta calidad y la otra, quién sabe, porque es muy barata? Usted dice, bueno, sí, voy a comprarla muy barata, pero vas a tener que comprar 3, 4, 5 en un año, mientras que la de buena calidad solo compramos una en ese año y hasta puede durar más. Entonces realmente era barato, ¿verdad? Solo en el instante nos parece barato. Y además tampoco hay que irse al extremo. Tal vez la diferencia no es significativa. Tal vez pasamos de $1 a $1.50, ¿verdad? Y sí, es más caro $1.50 que $1, pero si yo conscientemente imprimo en mi cliente una justificación de por qué ese medio dólar extra, ¿verdad? Que no es capricho de la empresa, no, es que te estoy agregando tal producto, te estoy agregando tal material, lo estamos trayendo desde tal parte, te va a funcionar para esto y esto te va a durar 6 veces más que cualquier otro de otro. Entonces yo le estoy diciendo al cliente directamente por qué es medio dólar más, ¿verdad? No espero que lo descubra, sino que yo mismo se lo digo. Y entonces el cliente dice, claro, tiene mucho sentido, ¿verdad? Sí. Y entonces esta conversación es perfecta para hacer la transición de la regla 1 a la regla número 2. La regla número 2 es ingresos versus costos. Y aquí hablábamos un poquito de eso. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que tratar de reducir los costos, tenemos que tratar de aumentar las ganancias. Y yo voy muy de la mano que cuando usted tiene un producto, un sistema, una línea de producción o lo que sea, ¿verdad?, en su empresa, usted tiene que optimizarlo al máximo, hacerlo efectivo, porque de esa forma automáticamente usted va a reducir costos, pero no en el producto final. Ni bajando calidades, ¿verdad? Eso es algo importantísimo, ¿verdad? Lo que se llama la mejora continua de procesos. Correcto. Que se le conoce Six Sigma, Lean Management, y hay las 5S, las 6S, y hay cientos de sistemas que justamente lo que buscan es eso, ¿verdad? Vamos a mejorar la calidad del producto, reduciendo los costos, pero los costos que se gotean en inefectividad, en procesos erróneos. Si pasó de esta mesa a esta mesa a esta mesa a esta mesa, ¿para qué pasó por tantas mesas? ¿Sí? ¿Cómo hago para que llegue ese camino, sea el más corto posible para el producto? Correcto. Eso va a reducir tiempos de espera, empleados trabajando, costos, ¿verdad? Claro, sí. Hasta en la electricidad. Son detalles que uno puede ir maximizando, ¿verdad? Y minimizando lo que es la ineficiencia. Entonces es como una contracara, ¿verdad? Cada uno. Eso es diferente a querer bajar los costos o la calidad del también producto. llega un punto en el que usted sí, pero ya donde recorto, ¿verdad? Escuchamos hace poco de una empresa muy grande que dice, ok, voy a recortar un porcentaje de empleados para poder cubrir este año y el otro año. Y el que le sigue. Y entonces, ¿cuántos empleados tiene que sacrificar? Me acuerdo de un ejemplo de creo que es un licor, que ellos, bueno, en los tiempos en los que se traían barco, ¿verdad? Y en cajas de madera y todo el asunto. Y ellos pensaban, bueno, ¿cómo podemos hacer para poder llevar más cantidad
en menos embarques, porque claramente cada embarque pues es un costo, ¿verdad? Cada caja de madera es un costo, cada embalaje de la caja es un costo. Entonces decían, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, si la caja es cuadrada, ya no hagamos botellas redondas, hagamos la botella cuadrada para aprovechar cada esquina disponible. Y adivinen qué, resultó que la botella cuadrada ahora es el diferenciador de esa marca hasta la fecha. Estoy segura que saben cuál es, no vamos a promover la marca, pero vean qué interesante, por optimizar, para reducir el espacio desaprovechado, para tener menos embarques y llevar más cantidad, reducir embalaje, los costos de empleado, cada sello que lleva una caja es un costo, ¿verdad? Resultó que más bien lograron diferenciarse por el tipo de botella, más aumentar sus ganancias por todo lo que lograban transportar. Entonces, en el proceso de optimizar, hasta logramos como ese bonus, mejorando la marca como tal, ¿verdad? Definitivamente así es. Entonces, nosotros lo que buscamos con la regla número 2, que es básicamente la ganancia sobre el costo, es eso, ¿verdad? Tratar de optimizar lo que es la empresa para reducir el costo, pero llega un momento en el que nosotros chocamos con un techo. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso la regla 1 es importante, porque ¿cómo aumento yo mis ingresos si yo ya toqué mi techo en costos, ¿verdad? Ya no los puedo reducir más, ¿verdad? Siempre hay uno que otro factor que lo puede ayudar a reducirlo, pero digamos que ya está muy cerca del límite, entonces uno dice, ¿cómo los vendo? Y aquí es donde la regla número 1 entra en juego, que es mi diferenciador, ¿verdad? Y hablábamos de eso, cómo ese vínculo hace que la persona compre, ¿verdad? Y empiece a aumentar las ganancias de la empresa sin tener que reducir los costos o la calidad. Correcto. ¿Verdad? Que es sumamente importante, porque al final el cliente percibe cuando usted está haciendo eso y lo puede percibir de una forma incorrecta, ¿verdad? Ya sea que usted aumente mucho el precio o pasa, sí, es como un castigo, o pasa que reducen la cantidad de productos. Yo que sé, un ejemplo, si usted vende papitas, le vende la misma bolsa de papitas, pero ya no con 100 gramos, ahora viene con 80, entonces usted hace así, y ahora siente que trae aire, ¿verdad? Entonces el cliente como que no le gusta, ¿verdad? Se siente eso iba a decir yo, justamente. Entonces, acá hablábamos de eso. Tenemos que, y aquí la persuasión es sumamente importante, lo que yo quiero que el cliente vea de lo que sea que yo vaya a hacer, de mi producto, del siguiente paso que estoy haciendo, lo que sea. Y qué intencional, ¿verdad? Tiene que ser muy, muy bien pensado porque Génesis hablaba y decía, hay que darle una razón al usuario para que consuma basado en X factor. Y es cierto, porque ese diferenciador es un vínculo, pero también el cliente tiene que justificar su compra con la razón, ¿verdad? Usted siempre lo repite, si quiere dígala completa, porque eso es vital, ¿verdad? Justificamos así como siempre. Sí, el cliente compra por emoción y justifica con la razón. Ajá, pero eso es valiosísimo. Entenderlo uno, que es el que está posicionando o el que está ofreciendo, ¿verdad? Claro. Y entonces llega usted y va a comprar una botella de agua, volviendo al ejemplo de la botella de agua, y dice, bueno, esta es de plástico, vale $1. Bueno, esta es de plástico más bonito, vale $1.50. Bueno, esta es de vidrio y vale $3. Pero es que esta de vidrio la puedo reciclar y no viene con partículas de plástico. Entonces, porque obvio vamos a salvar el mundo, ¿verdad? Sí. Entonces compra la botella, se toma el agua, la puso a la par de la silla, cuando se paró se fue y la dejó botada. ¿Verdad? Y es una realidad. Sí. El humano hace eso prácticamente que con todo. Y ahí es donde esa persona ya empieza a casarse con la marca y luego la vuelve a comprar porque le gustó, porque es más fina, porque le da estatus, etcétera, y al final, pum, vuelve a generar ese ciclo, esa compra, y el usuario lo que dice es, no, es que yo la compro por la botella, porque llega alguien y dice, pero ¿por qué usted compra esa botella en $3 y hay una de uno?
No, imagínate el siendo sentido agua, de ¿verdad? pertenencia a una comunidad, por ejemplo, que está en pro de un país verde o en pro de salvar a, no sé, una especie, o estoy a favor de una gran causa ambiental. O sea, imagínate que solo cambiar de botella hace que usted se sienta parte de un grupo de personas, y eso es una necesidad natural del ser humano, ¿verdad? Sentido de pertenencia. Nadie ha dicho nada de salvar ningún animal, pero es como esta gran justificación que me doy, y en el cerebro se genera una segregación hormonal que te dice, wow, hiciste un gran trabajo, estás aportando al mundo, vean todo lo que pasa detrás de. Ahora, algo muy importante es, eso es un producto, pero en un servicio influyen personas, y cuando nosotros queremos optimizar para mejorar la ganancia en vez del costo, ¿verdad? De bajar costos, hay que revisar nuestra cadena de humanos. A veces se nos olvida que posiblemente los empleados más importantes son el guarda que está fuera de la puerta, la recepcionista, la señora de la limpieza. ¿Por qué? Porque ellos están en constante comunicación, relación con los clientes que llegan, siempre. Y sí, el gerente podrá hacer lo mejor de la vida y todos los de la junta directiva y todos geniales, pero el primer flanco, ¿verdad? La primera fila de trabajo, no la entrenamos, no los preparamos, no los llenamos de nuestra cultura, no los cuidamos o valoramos, y no los entrenamos para que también ellos estén imprimiendo en el cliente nuestros valores, nuestro servicio, nuestras garantías, nuestro diferenciador, nuestro valor agregado, ¿verdad? Entonces, sí, claro, como la secretaria solo viene 3 veces a la semana, no voy a invertir un curso de ventas, un curso de asesoría, un curso de capital visual en la secretaria de medio tiempo y de 3 días. Claro. Pero sí, es la primer cara, ¿verdad? Ay, qué bueno que lo dice, porque a veces creemos que la optimización es en un sistema o en una línea de producción, pero el ser humano también se optimiza, claro, ¿verdad? Y conforme se vaya optimizando, la eficiencia va aumentando en esa persona. Entonces, hay que ser como muy, muy sabios en esa parte, ¿verdad? Cuando usted maneja capital humano, y saber cuál es el proceso que maneja cada persona, y además cómo lo maneja cada persona. Correcto. Y ahí es donde viene uno de los puntos que se menciona, es casi que fundamental, o es fundamental más bien, para medir el proceso, que es justamente eso, la medición. Usted no puede saber si está creciendo o decreciendo si no hay un proceso o un programa de medición hacia las personas, ¿verdad? O algo a los más sistemas, cuantificable, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, si usted dice, bueno, es que el servicio al cliente no sé cómo va, y llega o tal vez contrata a una persona y dice, usted va a hacerle el servicio al cliente, tiene que responder así, esa, y ya, y se va, y no volvió a ver si esa persona respondió. Pues si la persona responde bien, déjeme contarle y decirle que le fue bien, ¿verdad? Muy probablemente no lo está haciendo de la forma correcta y necesita esa retroalimentación constante para ir mejorando y optimizando el proceso. Si uno se hace de la vista gorda, no se va a optimizar ese proceso, la persona no va a aprender, no va a mejorar, y la gente, el cliente, va a estar pagando eso, y no solamente el cliente, también la ganancia de la empresa se va a estar viendo afectada por algún proceso que está mal, ¿verdad? Y la cultura empresarial, eso se oye como, sí, un término que ahora está muy de moda, cultura empresarial. Pero imagínese esto, y de hecho hace poco leímos un estudio de por qué la gente sigue eligiendo a un presidente corrupto en su país. ¿Por qué votan por el presidente corrupto, el presidente que miente, el presidente que fue malo con su familia? Y es súper interesante, a nivel psicológico, la gente va y vota por él, porque si la cabeza hace cosas malas, entonces si él lo hace, yo tengo derecho a llevarme el lapicero de la empresa, a sacar las fotocopias de mi hijo de la escuela, las saco en la oficina, porque de por sí, y es interesantísimo, pero es como un permiso moral de la cabeza. Eso es cultura, interesantemente.
no empresarial, en este caso nacional. Imagínense qué gran problema. Pero entonces en la empresa pasa lo mismo. Si desde arriba los empleados más bajos de la cadena ven ciertos patrones, porque están muy cerca, ¿verdad? No, decirle que no estoy. No, la verdad es que de la caja chica cojamos eso hoy. ¿Verdad? Esas cosas. Entonces el empleado dice, tiene un permiso moral. Es subconsciente, pero es un permiso moral. ¿Y qué creen que pasa en la llamada? Cuando alguien quiere servicio al cliente o cuando quiere una cita. Ay, le voy a decir que mañana no hay para no venir. Y usted dice, ¿pero por qué? Sí. Subconscientemente, eso fue la cultura empresarial que le sembró a ese empleado. Así funciona también positivamente. No, mi jefe siempre abre, siempre cierra. No, mi jefe siempre es cumplido. No, el jefe siempre paga a tiempo. No, el jefe siempre es honesto. Entonces, yo no tengo permiso moral para romper eso. Sé que no estaría perteneciendo, ¿verdad? Entonces, importantísimo, sí. Eso es una optimización. Tal vez lo vemos como muy de personas, pero es optimización. Al final, un cliente ve esa calidad de gente en una empresa y dice, yo ahí me quedo, me encanta, confío, ¿verdad? Y le cuenta a otros. Sí, ¿no? Y está buenísimo porque se afectan, ¿verdad? Uno no puede decir, ¿por qué hablan de cosas personales? Sí, eso es de negocios. Y es que es así, o sea, una persona que digamos que roba en el trabajo, tiene ese mismo hábito en su propia casa, tiene ese mismo hábito fuera de la casa. Una persona que no roba, no va a robar en el trabajo tampoco, ¿verdad? Una persona puntual va a ser puntual siempre en su vida cotidiana y en el trabajo. Alguien impuntual y irresponsable lo va a hacer en su vida y en el trabajo. Entonces están vinculados. Eso que decía Génesis del factor que favorece o desfavorece a las empresas es muy cierto, y muchas veces casi que una gran mayoría, un gran porcentaje de las empresas que les está yendo mal es porque las cabezas no están teniendo el control. Y ya sea que los de abajo digan, bueno, es que mi jefe está haciendo esto y esto, ¿verdad? Pero es que también el jefe se justifica de lo que hacen los de abajo para él no cambiar. Porque él no le puede decir a la gente, mira, llegue temprano si él está llegando tarde, ¿verdad? La gente más bien le genera un rechazo que que alguien que esté irresponsable y impuntual me llegue a mí a decir que yo sea puntuable. ¿Cómo se le ocurre a ese decirme eso? Aunque es su trabajo, ¿verdad? Digamos que entre comillas tiene el poder. Pero ustedes saben, y los empleados son como los niños en la casa, ¿verdad? No hacen lo que uno les dice, hacen lo que ven, ¿verdad? Sí, es modelaje. Entonces ahí viene la otra parte, que es un factor muy importante que también se menciona en muchos estudios. Cuando usted quiere tener empleados de muy buena calidad, haga que sus empleados lo admiren. Eso sí, usted admira a alguien admirable. Sí. Usted no admira a alguien que no valga la pena, ¿verdad? Porque le paga. Ajá. Buenísimo. Sí. Y es súper importante. De hecho, hace poquito Génesis dio un masterclass que hablaba sobre eso, sobre el liderazgo, ¿verdad? De los tipos de liderazgo que hay por imposición, luego por admiración, y hay otros que si le gustaría puede llevarlo, verlo. Le vamos a dejar por acá el link para que pueda verlo también. Sí, porque sí es importante, ¿verdad? Es súper importante. Claro, es vital. Y entonces, con todo esto, volvemos a las reglas, ¿verdad? La regla de la número 1 era, Génesis, ¿cuál era la número 1? La regla número 1 es mejor o calidad, digamos, sobre barato, sobre lo poco costoso. Entonces, elijamos calidad en vez de lo barato. Y la número 2 era lo que son ingresos versus reducir costos, ¿verdad? Correcto. Sobre los costos. Y con esto pudimos desarrollar el tema para que ustedes pudieran ver. La regla número 3 es apéguese a la regla 1 y 2. No hay más reglas, la 1 y la 2. Sí. Pero la regla 3 es que solo es la 1 y la 2. Y sí tiene sentido, muchísimo sentido, ¿verdad? Sí. Y algo que es importante es que, digamos, los fundamentos y las reglas que hay en los negocios, hay muchas, pero nosotros queremos darles 2 porque el cerebro
lo entiende y lo procesa más fácilmente. Correcto. Cuando uno escucha muchos principios o fundamentos de aquí y de allá, de aquí y de allá y de aquí y de allá, al final termina confundido. Entonces, lo que nosotros le queremos dejar es que procese estas, y cuando usted las entiende y sean un hábito en su vida, sean ya lo natural, puede seguir procesando más. Vienen a ver otro podcast para que vean más reglas de cómo tener una empresa grandiosa. Así es, el cerebro está diseñado para máximo 3 tareas específicas a las que usted pueda darles atención, esfuerzo, recursos, tiempo. Entonces tome ese esfuerzo, tiempo y recursos para aplicar esto en su negocio, en su empresa. No piense si es grande o pequeño, es que yo no tengo empleados. Bueno, empiece por usted, porque en algún momento los va a tener si su empresa va por buen camino. Si su empresa es grande, pues tiene bastante que hacer, porque ya hay gente ahí que tiene una historia, que ya tiene un story, ¿verdad?, en la cabeza. Y hay que empezar a corregirlo. Y si usted va por buen camino y usted dice, no, la verdad es que voy bien, pues lo felicitamos porque está haciendo un buen trabajo, y eso requiere también mucho esfuerzo. Exacto. Entonces nosotros lo que hacemos es básicamente brindarle la ayuda. Si usted necesita ayuda, cuente con nosotros. Comparta este podcast. Sabemos que tiene que conocer a alguien que necesite escuchar esto. Y nuevamente, este es el podcast de Climbing Mountain Mindset, el arte de potenciar tu vida y tu negocio. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta pronto.